Mira, no sé por dónde empezar esto, ¿sabe? Es como si todo se me viniera encima de golpe, después de tanto tiempo guardándomelo. Yo soy Ana. Tengo 45 años ahora, pero esto que te voy a contar. Uf, es de hace mucho, de cuando era más joven y pensaba que la vida era como en las películas, con finales felices y todo eso. En esa época, yo vivía en un pueblito chico cerca de Madrid, de esos donde todos se conocen y no hay secretos que duren más de un día. Mi familia era complicada, digamos. Mi papá era camionero, siempre en la ruta, ausente la mayor parte del tiempo. Llegaba a casa con regalos chiquitos, tipo un chocolate o una pulsera barata, y yo me ilusionaba pensando que eso era amor. Pero en realidad, él y mi mamá se pasaban el día discutiendo por plata, por el trabajo, por nada. Recuerdo una vez, tenía como 10 años, y los oí gritando en la cocina, mi mamá llorando bajito después, sola con la cena fría en la mesa. Yo me escondía en mi cuarto, tapándome los oídos con la almohada, pensando que si no los veía pelear no pasaba nada. Eso me dejó un miedo horrible al abandono, ¿sabes? Como si el amor de un hombre siempre tuviera que ser intermitente, como un radio que se apaga y prende. Mi mamá era la que cargaba con todo, limpiaba casas ajenas de sol a sol, y cuando volvía, tenía que cocinar para nosotros tres. Yo soy la mayor de dos hermanas, y desde chiquita me tocaba ayudar, lavar platos, cuidar a la pequeña mientras mamá descansaba un rato. Ella me repetía siempre, Ana, no seas como yo, busca un hombre que te cuide, que no te deje sola con las cargas. Pero en el fondo, yo veía cómo ella se defendía de papá en público, sonriendo en las reuniones familiares, diciendo que todo estaba bien, y en casa. En casa era un mar de lágrimas. Eso me marcó, tipo así, me hizo creer que el matrimonio era eso, aguantar y poner buena cara. Tuve mis inseguranzas desde niña. En la escuela era la callada, la que no levantaba la mano porque tenía miedo de equivocarme y que me miraran raro. Un par de veces me enamoré de chicos, pero nada serio, siempre terminaban yéndose por otras más divertidas, como decían. Eso me dejó con una idea fija, que yo no era suficiente, que tenía que esforzarme el doble para que alguien se quedara. Cuando terminé el instituto, me fui a Madrid a buscar trabajo. Era el 98, creo, o por ahí. La ciudad me parecía enorme, aterradora, con tanto ruido y gente apurada. Conseguí un puesto de secretaria en una oficina de contabilidad, nada glamoroso, pero pagaba lo justo para alquilar un cuartito en Lavapiés. Ahí empecé a salir un poco, con amigas del trabajo, pero siempre volvía temprano, con ese nudo en el estómago de no saber si valía la pena abrirme a alguien. Hasta que lo conocí a él, a Javier. Fue en una fiesta de la empresa, una de esas navideñas donde todos beben ponche y fingen ser amigos. Yo estaba en una esquina, con un vaso en la mano, sintiéndome fuera de lugar, cuando él se acercó. Alto, con esa sonrisa confiada, ojos marrones que te miraban fijo. Hola, soy Javi, del departamento de ventas, me dijo, y de repente empezamos a hablar de todo, de lo aburrido que era el jefe, de cómo Madrid te chupa el alma si no tienes a quien contárselo. Sabe, fue como si me hubiera estado esperando toda la vida. Me sentí segura por primera vez, como si alguien me viera de verdad, no solo como la chica del pueblo que trabaja duro. Empezamos a salir esa misma semana. Él me llevaba a cenar a sitios sencillos, como un bodegón en Malasaña, donde pedíamos tapas y nos reíamos de tonterías. Me contaba de su familia, de cómo su papá había muerto joven y él era el que mantenía a su mamá y a un hermano menor. Quiero una vida estable, Ana, con alguien que me entienda, me dijo una noche, tomándome la mano bajo la mesa. Yo me derretía, tipo así, pensando que por fin había encontrado mi refugio. Hicimos planes, ahorrar para un piso propio, viajar algún día a la playa, casarnos cuando las cosas se pusieran en pie. Él me prometía el cielo, y yo le creía ciegamente. En esa época, yo achacaba mis miedos del pasado a que eran solo eso, pasado. Con Javi, todo parecía encajar. Íbamos a misa los domingos. Él me acompañaba aunque no fuera tan devoto, y eso me daba una fe enorme en nosotros. Seremos como mis padres nunca pudieron. Le dije una vez, y él me abrazó fuerte diciendo, claro, mi amor, yo te cuido siempre. Los primeros años fueron de ascenso, ¿sabes?
En el 2000 nos mudamos juntos a un apartamento chiquito en Usera, con 2 habitaciones y una cocina donde yo preparaba paella los fines de semana, como mi mamá me enseñó. Él subió en el trabajo, vendiendo seguros, y yo seguí en la oficina, pero ya con más responsabilidades. Compramos muebles a plazos, un sofá azul que aún huele a nuevo en mi memoria, una mesa de comedor donde planeábamos tener hijos. 2, un niño y una niña, decía él riendo, mientras me besaba la frente. La rutina era cómoda. Despertarnos juntos, café rápido antes de salir, mensajes durante el día diciéndonos que nos extrañábamos. Yo me sentía completa, vulnerable pero protegida. Pensaba que el abandono de mi infancia era solo un mal sueño, que Javi era mi salvación. Pero ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que ya había chispazos, señales sutiles que ignoré porque no quería verlas. Por ejemplo, a veces llegaba tarde del trabajo, con olor a cigarro y excusas vagas, y yo le sonreía diciendo, «No pasa nada, amor, lo importante es que estás aquí». En público, lo defendía siempre, contándole a mis amigas lo perfecto que era, mientras en casa empezaba a llorar sola en el baño, preguntándome si era yo la que no hacía lo suficiente. Pero eso vino después. Uf, mucho después. Bueno, sigamos con esto, porque si me paro ahora, no sé si voy a poder continuar, ¿sabe? Después de mudarnos a ese pisito en Usera, las cosas parecían ir sobre ruedas, tipo así, con esa estabilidad que yo tanto necesitaba. Era el 2001, creo, o por ahí. El mundo se estaba volviendo loco con lo de las Torres Gemelas y todo eso, pero nosotros estábamos en nuestra burbuja, planeando el futuro como si nada pudiera tocarnos. Javi seguía subiendo en la empresa de seguros, vendiendo pólizas a diestra y siniestra, y yo me sentía orgullosa, contándole a mi mamá por teléfono cómo él traía el sueldo a fin de mes sin fallar. «Es un hombre de verdad, mamá», le decía, y ella respondía con ese suspiro que siempre tenía, como si estuviera recordando su propia vida. En casa, la rutina era dulce. Los domingos hacíamos tortilla de patatas en la cocina chiquita, con el olor a cebolla llenando todo, y nos sentábamos en el sofá azul a ver una película vieja, acurrucados bajo una manta que compramos en el rastro. Yo le masajeaba los hombros después de su semana dura, y él me besaba la nuca, murmurando, «Eres lo mejor que me ha pasado, Ana». Esos momentos me hacían olvidar cualquier cosita rara que empezara a notar, porque ¿quién quiere ver grietas en una pared que parece sólida? Pero, ahora que lo pienso, los cambios empezaron de a poquito, como gotas que no ves hasta que hay un charco. Al principio, eran cosas que yo achacaba al estrés del trabajo. Javi siempre había sido extrovertido, el alma de la fiesta, pero de repente empezó a llegar más tarde, tipo las 9 o 10 de la noche, cuando antes eran las 7 en punto. «Reuniones con clientes, amor, ya sabes cómo es esto», me decía, quitándose la corbata en la puerta y dándome un beso rápido en la mejilla. Yo le preparaba la cena, la guardaba calentita en el microondas, y nos sentábamos a comer en silencio, con la tele de fondo para llenar el vacío. Recuerdo una noche en particular, era febrero del 2002, nevaba afuera y yo había encendido la calefacción extra para que estuviera calentito. Él entró, con el pelo revuelto y esa sonrisa cansada, y me contó de un gran cierre que había hecho. Yo le pregunté por los detalles, porque me gustaba oírlo hablar de sus logros, ¿sabe? Pero él cambió de tema, diciendo, «Nada interesante, solo números y papeleo». Me quedé mirándolo, con el tenedor a medio camino, sintiendo un pinchazo en el pecho, pero lo dejé pasar. «Está agotado, pobrecito», me dije, y le serví un vaso de vino para que se relajara. Luego vino lo del distanciamiento emocional, que al inicio no lo vi como algo grave, tipo así. Lo justifiqué con que los hombres son así, necesitan su espacio. Antes, hablábamos de todo, de mis inseguranzas del trabajo, de cómo a veces me acordaba de mi papá y me ponía triste, y él me escuchaba, me abrazaba fuerte hasta que se me pasaba. Pero ahora, cuando yo intentaba abrirme, él respondía con monosílabos o un «Ya, ya, no te preocupes», mientras miraba el móvil. Una vez, en la cama, le conté que mi hermana menor se había peleado con su novio y que me daba miedo que le pasara lo mismo que a nosotras de chicas, con el abandono y todo. Él se giró, apagó la luz y murmuró, «Todos tenemos problemas, Ana. No dramatices». Me quedé helada.
mirando el techo en la oscuridad, con el corazón latiéndome fuerte. ¿Dramatizar? Yo solo quería sentirme cerca, ¿sabe? Al día siguiente, se lo mencioné de pasada, y él se rió, diciendo, «Estás sensible hoy, ¿no?» Era una tontería. En público, lo defendía a muerte. En la cena con mis amigas del trabajo, contaba cómo Javi me mimaba, cómo planeábamos las vacaciones de verano en la Costa Brava, con fotos mentales de nosotros en la playa, riendo con una paella en la arena. Ellas me miraban con envidia, y yo me hinchaba de orgullo, pero en casa. En casa me sentaba en el baño, con la puerta cerrada, y dejaba que las lágrimas salieran bajito, para no despertarlo. Me preguntaba si era yo la que cambiaba, si mis miedos de niña volvían a joderme la cabeza, y no era solo el silencio. Empezaron las críticas disfrazadas, de esas que duelen porque vienen envueltas en broma. Por ejemplo, yo siempre había sido de cuidar mi peso, pero después de unos meses comiendo mal por el estrés, gané unos kilitos. Una noche, mientras nos vestíamos para salir con unos amigos suyos, él me miró en el espejo y soltó, «Ese vestido te queda ajustado, ¿no? Prueba el negro, te hace más esbelta». Lo dijo riendo, como si fuera un chiste, y yo me reí también, pero por dentro se me revolvió el estómago. «Es solo una broma, amor», me dijo después, besándome la mano en el coche. Yo asentí, pensando que tenía razón, que yo era la insegura. En las fiestas, él brillaba. Contaba anécdotas del trabajo, coqueteaba con las esposas de sus colegas de forma inocente, y yo lo observaba desde un rincón, sonriendo para que vieran lo bien que íbamos. Pero volvíamos a casa en taxi, y él se dormía contra la ventanilla, sin preguntarme cómo me había sentido yo. Empecé a obsesionarme con su apariencia también, notando cómo se arreglaba más. Camisas nuevas, colonia fuerte que no usaba antes, gimnasio 3 veces por semana. «Es por salud, Ana, para estar fuerte por ti», me explicaba, y yo le creía, porque ¿qué otra cosa iba a hacer? Mi mamá me llamaba y me preguntaba si todo estaba bien, y yo le decía, «Sí, mamá, Javi es un sol», colgando con el nudo en la garganta. Hubo un cambio en sus valores que me descolocó, ¿sabe? Antes íbamos a misa juntos, y aunque él no era fanático, respetaba mi fe, me acompañaba por compromiso. Pero de pronto empezó a burlarse un poco. «Todo eso de rezar por un futuro, ¿no es mejor currar por él?», decía en la cena, con esa media sonrisa. Yo lo ignoraba, pensando que era su forma de ser moderno, pero en el fondo me dolía, porque esa fe era mi ancla, lo que me hacía creer que nuestro matrimonio sería eterno. El trabajo se volvió su obsesión. Pasaba horas en el ordenador de casa, respondiendo emails a medianoche, y cuando le preguntaba decía, «Es por nosotros, para el piso más grande, para los niños». Yo asentía, pero ya no sentía el calor en sus palabras. Una vez, en marzo del 2003, planeamos un fin de semana en la sierra, algo simple, para reconectar. Empaqué sándwiches y una botella de vino, ilusionada como una cría. Pero el viernes me llamó. «Lo siento, amor. Surgió una oportunidad con un cliente grande. No puedo». Canceló todo, y yo me quedé sola en el sofá, comiendo uno de esos sándwiches fríos, con lágrimas cayendo en el plato. «No es nada, volverá a ser como antes», me repetía, pero el silencio en la casa era ensordecedor. En público, lo seguía defendiendo. «Javi está enfocado en el futuro, es admirable», les decía a las vecinas en el rellano. Y en casa, lloraba en la almohada, sintiendo que algo se rompía poquito a poco, aunque todavía no quería nombrarlo. Uf, si hubiera visto entonces lo que veo ahora. Pero bueno, eso es otra parte de la historia. Uf, bueno, sigamos entonces, porque si me pongo a pensar en eso de las señales que ignoré, se me hace un nudo en la garganta que no sé cómo desatar, ¿sabe? Era como si estuviera caminando por una cuerda floja, fingiendo que todo era estable. Pero por dentro ya sentía el temblor. Después de ese fin de semana cancelado en la sierra, las cosas no volvieron a ser las mismas. Tipo así, aunque yo me esforzaba por creer que sí. Seguíamos en el pisito de Usera, con la rutina de siempre. Yo preparando el desayuno a las 6:30, café solo para él y con leche para mí, y un beso rápido en la puerta antes de que saliera volando al trabajo. Pero ahora, ese beso se sentía mecánico, como un hábito que se hace por inercia, no por ganas. Yo me quedaba lavando las tazas, mirando por la ventana cómo la gente corría por la calle,
y me preguntaba si ellos también sentían ese vacío que empezaba a crecer en mí. En esa época, era el 2003, creo, o finales del 2002. El tiempo se me mezcla ahora, pero recuerdo que era primavera, con los cerezos en el retiro, empezando a florecer, y yo pensando que quizás un paseo ahí nos arreglaría todo. Empecé a notar que el distanciamiento no era solo en las noches tardías, se colaba en todo, ¿sabe? Por ejemplo, antes Javi me contaba sus días con detalles, como qué cliente había sido un pesado, o cómo había cerrado un trato grande, y yo lo escuchaba embobada, sintiéndome parte de su mundo. Pero ahora, cuando llegaba, se sentaba en el sofá con una cerveza en la mano y encendía la tele directo al fútbol, sin preguntar por el mío. Intentaba yo sacar tema. Oye, amor, hoy en la oficina el jefe me felicitó por el informe. ¿Qué te parece? Y él respondía con un «Genial, Ana, qué bien», sin levantar la vista de la pantalla. Me dolía, tipo así, como un pinchazo chiquito que no mata pero molesta, y yo me tragaba las palabras pensando «Está cansado, no lo agobies». Una vez, en mayo, organicé una cena sorpresa para nuestro aniversario de mudanza. Nada fancy, solo espaguetis con salsa que me salió perfecta y una botella de vino tinto que compramos en el supermercado de la esquina. Puse velas en la mesa, saqué el mantel bueno que heredé de mi mamá, y cuando entró, le dije, «¡Sorpresa! Hoy celebramos nosotros». Él sonrió, pero fue una sonrisa floja, de compromiso, y murmuró, «Gracias, qué detalle». Pero comió rápido, mirando el reloj cada 2 minutos. Terminamos la noche en la cama, yo acurrucada contra su espalda, esperando que me abrazara como antes, pero él se durmió ronrando, y yo me quedé despierta, con el olor a vela apagada en la nariz y un vacío en el pecho que no podía nombrar. Al día siguiente, se lo mencioné de broma. «Anoche estabas distraído, ¿todo bien?» Y él soltó, «Sí, mujer, solo pensaba en el curro de mañana». Lo dejé pasar, como siempre, culpándome a mí por ser demasiado sensible. Pero, las justificaciones empezaron a fallarme cuando vi lo del móvil. Antes, su teléfono era como un ladrillo viejo. Lo dejaba en la mesita de noche y ni lo tocaba después de las 8. De repente, en el verano del 2003, cambió a uno nuevo, de esos con mensajes y todo, y lo llevaba a todas partes, incluso al baño. Recuerdo una noche de julio, hacía un calor infernal, el ventilador zumbando en el salón, y yo doblando la ropa mientras él respondía pitidos constantes. «Son del trabajo, amor. Un cliente pesado», me decía, pero su cara cambiaba cuando leía, una sonrisita tonta que no le había visto en meses. Yo sentía celos, no de otra mujer, al menos no lo admitía, sino de ese aparato que le robaba la atención que yo necesitaba tanto. Intenté unirme. «Déjame ver. ¿Quién te escribe tanto?» Y él lo guardó rápido, riendo. «Nada, tonterías de los chicos del equipo». Me quedé ahí, con la pila de camisas en las manos, sintiendo que algo se rompía dentro, pero me convencí de que era paranoia mía, heredada de mi papá y sus ausencias. «No seas tonta, Ana. Confía en él», me repetía en el espejo del baño, mientras me lavaba la cara con agua fría para calmar el ardor en los ojos. El abandono emocional se hizo más pesado, ¿sabe? Empecé a sentirme invisible en mi propia casa. Por las mañanas, ya no me despertaba con un beso en la frente. Se levantaba primero, se duchaba solo y salía sin decir adiós a veces. Yo me vestía sola. Comía un yogur de pie en la cocina y salía al trabajo con el corazón latiéndome irregular, como si esperara una llamada que no llegaba. En el metro, veía parejas agarradas de la mano y me ponía a llorar bajito, tapándome con el bolso, pensando, ellos sí lo tienen, ¿por qué no yo? Llamaba a mi mamá por las tardes y cuando me preguntaba por Javi, yo ponía voz alegre, «Todo bien, mamá. Ayer me trajo flores del mercado». Mentira. Las flores eran de hace semanas, secas en un jarrón. En público, lo defendía con uñas y dientes. En la barbacoa de los vecinos, en agosto, con el humo de la parrillada y la música alta, conté a todas cómo Javi me había ayudado a pintar el dormitorio el fin de semana. Otro invento, porque él ni se había enterado. Ellas me miraban con ojos brillantes, diciendo, «¡Qué suerte tienes, Ana!» Y yo sonreía, pero por dentro me ahogaba. Volvíamos a casa caminando, él un paso adelante, hablando por teléfono de proyectos nuevos, y yo atrás,
pisando las sombras de las farolas, con ganas de gritar, «¡Háblame a mí!». La falta de comunicación llegó a un punto que no podía ignorar más, tipo así, aunque todavía lo intentaba. Una noche de septiembre, después de una discusión tonta por la cena, yo quería pescado, el pizza, exploté un poco. «Javi, ¿qué nos pasa? Ya no hablamos, ya no nos tocamos como antes». Él se quedó quieto, con la caja de pizza en la mano, y me miró como si yo fuera una extraña. «Estás imaginando cosas, Ana. El trabajo me tiene loco, pero te quiero, ¿vale?». Me abrazó entonces, un abrazo rápido y tieso, y yo me aferré a él, oliendo su colonia nueva, pensando que quizás era verdad, que el estrés pasaba. Pero al día siguiente, encontré un recibo en su chaqueta, un gimnasio caro en el centro, uno al que nunca me invitó. «Es por salud para no descuidarme», me dijo cuando se lo mostré, y yo asentí, pero el pinchazo volvió, más fuerte. Empecé a culparme. Seguro soy yo. Con mis inseguranzas de siempre, lo estoy agobiando. Lloraba en la ducha, con el agua caliente quemándome la piel, recordando las promesas de nuestra juventud, y me juraba que iba a cambiar, a ser más paciente, más atractiva, lo que fuera para que volviera el Javi de antes. Y las críticas. Ay, esas me minaban poquito a poco. No eran directas, siempre con una risita, pero dolían como navajas. Una vez, en octubre, me puse un jersey nuevo para una cena con sus amigos del trabajo, uno rojo que me gustaba porque me hacía sentir viva. Él lo miró y soltó. «Te queda bien, pero ¿no te aprieta la barriga? Come menos pan, amor». Lo dijo en broma, guiñando el ojo, y todos rieron, pero yo me senté tiesa, con las manos en el regazo, sintiendo la cara ardiendo. «Es por tu bien», me susurró después en el coche, y yo murmuré, «Sí, tienes razón», aunque por dentro quería gritar que no era el pan, que era él quien se alejaba. En casa, sola en la cama mientras él fumaba en el balcón, me tocaba la barriga y lloraba, pensando que si adelgazaba, si cambiaba, todo volvería. Pero el vacío crecía, ¿sabe? Como un pozo que se abre bajo mis pies, y yo seguía fingiendo en público, defendiendo su ambición ante quien fuera, mientras en casa las lágrimas eran mi única compañía. Uf, si hubiera parado ahí y enfrentado las cosas. Pero no, seguí minimizando, perdoando, hasta que la ruptura de verdad llegó, y eso. Eso fue cuando todo se derrumbó de golpe. Uf, vale, hablemos de esa ruptura entonces, porque si me pongo a revivirlo ahora, siento como si el aire se me escapara del pecho, ¿sabe? Era como si hubiera estado negando una tormenta que se veía venir desde lejos, pero yo seguía con el paraguas roto, pensando que pasaría de raspado. Después de ese octubre con las críticas y el vacío que ya no podía tapar con excusas, las cosas se pusieron peores. Tipo así, un goteo constante que al final inunda todo. Seguíamos en el pisito de Usera, con el mismo sofá azul que ahora parecía hundido por el peso de lo que no decíamos, y yo me despertaba cada mañana con un peso en el estómago, como si supiera que algo grande iba a estallar, pero no quería nombrarlo. Intentaba ser la Ana de antes, la que cocinaba su plato favorito los viernes. Pollo al ajillo, con ese olor que llenaba la cocina y me hacía sentir útil, pero él llegaba tarde, comía de pie en la encimera y se iba al ordenador sin un gracias. Yo me quedaba lavando los platos, con las manos en el agua jabonosa hasta que se arrugaban, y me repetía, «Es el trabajo, solo el trabajo, mañana será mejor». Pero no lo era. Uf, cada día era un poquito más lejos. Empecé a sentir que algo estaba realmente mal en noviembre del 2003. Creo que fue por ahí, cuando el frío entraba por las rendijas de las ventanas, y yo me acurrucaba en la cama esperando que él me abrazara para entrar en calor. Una noche, él llegó a las 11:30, con el pelo peinado de forma rara, como si se hubiera pasado gel, y un olor a perfume que no era el suyo. Me senté en el sofá, con las piernas cruzadas bajo una manta raída, y le dije bajito, «Javi, háblame, por favor. Siento que te estoy perdiendo, que no eres el mismo». Él se quitó la chaqueta despacio, colgándola en el perchero de la entrada, y se sentó a mi lado, pero no me tocó. «Ana, estás paranoica, ¿sabes? Todo va bien. Solo estoy enfocado en subir en la empresa, por nosotros». Sus palabras sonaban huecas, como un eco en una habitación vacía. Y yo quise creerle, tipo así. Me aferré a esa idea como a un salvavidas. «Perdóname, amor. Es que mis miedos de niña vuelven.
No quiero ser como mi mamá, sola con las cargas, le dije, con la voz temblando, y él me dio una palmadita en la rodilla, como si consolara a una amiga, no a su mujer. Me quedé ahí, sintiendo el frío de su mano a través del pantalón, y por dentro se me revolvió todo: culpa, miedo, un amor que empezaba a doler más que a calentar. Pero yo minimizaba, ¿sabe? Al día siguiente, en el trabajo, le conté a mi amiga Pilar por teléfono. Es que exagero, Javi me quiere, solo está estresado. Ella me dijo, cuidado, Ana, no dejes que te coma las dudas. Pero yo colgué riendo, fingiendo que era una tontería. En casa me culpaba más. Quizás si era más sexy, si le daba espacio, si no preguntaba tanto. Empecé a perdonarlo por todo, las noches que no volvía a dormir, excusadas con quedadas de equipo, los mensajes que borraba rápido cuando yo entraba en la habitación. Incluso una vez, en diciembre, encontré un ticket de un restaurante caro en su bolsillo, uno al que nunca fuimos juntos. Cena de negocios, amor, con un cliente potencial, me explicó, y yo asentí, sonriendo flojo, aunque el corazón me latía como un tambor. Tienes razón, confío en ti, le dije, y me fui al baño a llorar, sentada en el borde de la bañera, con las rodillas contra el pecho, sintiendo que el agua del grifo no lavaba el nudo en la garganta. Pensaba en mi infancia, en cómo mi papá llegaba con regalos para tapar las ausencias, y me juraba que no sería como ella, que no dejaría que el miedo me cegara. Pero lo hacía. Lo hacía cada día. La gota que colmó el vaso vino en Navidad del 2003, una época que debería ser de luces y familia, pero para mí fue como un telón que se cierra de golpe. Habíamos planeado ir a casa de mi mamá en el pueblo, con el tren a las 7 de la mañana, yo con una maleta llena de regalos envueltos en papel rojo que compré en el bazar de la esquina. Pero la noche antes, él me dijo, no puedo, Ana, surgió una cosa en el trabajo, ve tú sola. Me quedé parada en la cocina, con la cafetera goteando aún caliente, y sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Sola? Javi, es Navidad, mi familia te espera. ¿Qué cosa? Él evitó mis ojos, mirando el suelo con las baldosas agrietadas, y murmuró, es importante, te lo juro, otro año será diferente. Quise gritar, pelear, pero en vez de eso, me culpé. Seguro es por mí, por mis dramas, lo estoy alejando. Lo perdoné en el acto, le di un beso en la mejilla fría y salí al tren con el corazón hecho trizas, mirando por la ventanilla cómo Madrid se desdibujaba en la niebla. En el pueblo, mi mamá me miró raro cuando llegué sola, y yo mentí. Javi está trabajando, mamá. Es un crack, ya verás que sube pronto. En público, con mis tías y primos alrededor de la mesa con el cordero asado y el turrón, lo defendí. Es ambicioso, quiere darnos lo mejor, sonriendo mientras cortaba el pan. Pero en mi cuarto de niña, esa noche, lloré hasta quedarme ronca, abrazando la almohada vieja que olía a lavanda, sintiendo la pérdida como un vacío que me succionaba. Cuando volví, el distanciamiento era un muro, ¿sabe? Él ni preguntó por el viaje, solo un ¿qué tal?, distraído mientras comía el sándwich que le preparé. Intenté reconectar. Le propuse terapia de pareja, algo suave, para hablar mejor, pero él se rió. Estás loca, Ana. No necesitamos eso. Es tu cabeza. Me convencí de que tenía razón, que yo era la rota, con mis traumas de abandono. Pero por dentro, la confusión me comía. ¿Era amor esto o solo costumbre? Empecé a dormir mal, despertándome a las 3 con pesadillas donde él se iba y yo corría detrás en la oscuridad. En enero del 2004 explotó todo. Llegó a casa a la 1 de la mañana, oliendo a alcohol y a otra colonia, y yo, que no podía más, le pregunté directo. ¿Hay alguien más, Javi? Dime la verdad. Se quedó callado un segundo eterno, y luego soltó. Sí, Ana, lo siento, pero ya no te quiero como antes. Esto no funciona. Fue como si el mundo se parara. Me senté en el suelo de la cocina, con las rodillas flojas, y lloré sin control, preguntando, ¿por qué? ¿Qué hice mal? Él recogió su chaqueta y se fue, diciendo, necesito espacio, dejándome sola con el eco de la puerta cerrándose. Esa noche, el impacto fue brutal, tipo así, no el divorcio en sí. Eso vino después, con papeles y abogados que no entendía,
sino la confusión emocional que me dejó hecha un ovillo. Me quedé en el piso vacío, caminando de habitación en habitación como un fantasma, tocando sus cosas. La corbata olvidada en el armario, el cepillo de dientes en el baño, oliendo a menta. Sentía una pérdida inmensa, no solo de él, sino de la vida que soñé, de la seguridad que creí tener. Lloraba por horas, con el cuerpo temblando, recordando las promesas en Malasaña, los planes de hijos que ahora eran humo. Me culpaba. Si hubiera sido mejor, si no hubiera sido tan insegura. Llamé a mi mamá a las 4 de la mañana, sollozando, y ella vino en el primer bus, abrazándome mientras yo repetía: «Lo perdí, mamá, lo perdí todo». El divorcio se firmó en marzo, en una oficina fría con olor a tinta y café rancio. Yo firmando con la mano temblorosa, sintiendo que firmaba mi propia derrota. Él se mudó con ella, lo supe después por una amiga, y yo me quedé en el piso, durmiendo en el sofá porque la cama era demasiado grande y vacía. La confusión duró meses. ¿Fue mi culpa? ¿Los signos siempre estuvieron? Me sentía perdida, vulnerable como nunca, con un agujero en el alma que no cerraba. En público fingía: «Estoy bien», fue mutuo, pero en casa lloraba hasta el amanecer, preguntándome cómo no vi el fin venir. Uf, fue el fondo, el momento donde todo se rompió, y aunque dolía como el demonio, empezó a abrirme los ojos, poquito a poco. Uf, sí, ese fondo del que te hablo, ese pozo oscuro donde me metí después de que Javi se fuera, fue lo peor, ¿sabe? Pero al mismo tiempo, fue como el empujón que necesitaba para empezar a salir, aunque tardé un montón en darme cuenta. Después del divorcio en marzo del 2004, me quedé en el pisito de Usera como un zombie. Tipo así, caminando por las habitaciones vacías, recogiendo sus calcetines olvidados bajo la cama, o esa taza con su inicial que aún tenía el borde manchado de café. Cada cosa me daba un vuelco al corazón, un recordatorio de lo que había sido y ya no era. Lloraba por las noches, con la cabeza hundida en la almohada para que los vecinos no oyeran, y por las mañanas me levantaba con los ojos hinchados, mirándome en el espejo del baño y preguntándome quién era esa mujer pálida que me devolvía la mirada. Me sentía perdida, como si me hubieran arrancado una parte del cuerpo, y el vacío era tan grande que a veces no podía ni comer. Un yogur se me atoraba en la garganta y terminaba tirándolo a la basura con las manos temblando. Al principio, la reconstrucción fue un desastre. Uf, nada de esas historias de películas donde te levantas de golpe y sales a correr por el parque. No, yo me hundí más. Dejé de ir a misa los domingos porque dolía demasiado sentarme en el banco y ver parejas felices rezando juntas. Y en el trabajo me pasaba los días en el baño, escondida, soltando lágrimas silenciosas para no manchar los informes. Mi mamá venía a visitarme los fines de semana, trayendo sopa de fideos que cocinaba en mi cocina chiquita, y me abrazaba fuerte mientras yo le contaba pedacitos de lo que pasaba. «Hija, no fue tu culpa, él era el que fallaba», me decía, con esa voz ronca de quien ha vivido lo mismo, pero yo no le creía del todo. Me culpaba por todo, por mis inseguranzas de niña, por no haber visto las señales, por defenderlo en público cuando en casa ya era un mar de lágrimas. Si hubiera hablado antes, si no hubiera minimizado sus distancias, quizás. Me repetía una y otra vez, sentada en el sofá azul que ahora parecía demasiado grande para mí sola. Llamaba a Pilar, mi amiga del trabajo, y le desahogaba por teléfono. Sabe, Pilar, yo lo defendía con todo. Les contaba a las vecinas lo ambicioso que era, y mira, al final se fue con otra. Ella me escuchaba y decía: «Ana, los signos estaban ahí, tú solo no querías verlos». Y eso me dolía como un latigazo, porque tenía razón. Uf, tenía toda la razón. Poco a poco, empecé a ver la conciencia tardía de todo eso, tipo así, como si me quitaran una venda de los ojos después de años cegada. Mirando atrás, desde ese piso vacío en el 2004, me daba cuenta de que los cambios no fueron de golpe. Eran sutiles, pero claros como el día. Recuerdo las noches que llegaba tarde con excusas vagas, el móvil pitando como loco y esa sonrisita que no era para mí. Yo lo justificaba con «es el estrés del trabajo», pero ahora sé que era el comienzo del distanciamiento, de cómo se estaba yendo emocionalmente mucho antes de irse físicamente. Las críticas disfrazadas de bromas, como lo del vestido o la barriga, no eran chistes inocentes,
Eran formas de hacerme sentir pequeña, de erosionar mi confianza poquito a poco, y yo las tragaba sonriendo en las cenas con sus amigos, defendiendo su humor. En público, lo ponía en un pedestal, contándoles a todos lo perfecto que era, mientras en casa lloraba sola en el baño, con el agua del grifo tapando mis sollozos. ¿Por qué no lo vi? Porque tenía ese miedo al abandono clavado desde la infancia, desde ver a mi mamá aguantar las ausencias de papá con una sonrisa falsa. Yo repetía el patrón sin darme cuenta, minimizando, perdonando, culpándome por ser demasiado sensible. Ahora lo veo. El silencio en las comidas, la falta de toques, los planes cancelados como ese viaje a la sierra o la Navidad. Todo gritaba que algo se rompía, pero yo tapaba los oídos, aferrada a la ilusión de la estabilidad que tanto necesitaba. El amadurecimiento vino lento, ¿sabe? Como un río que va tallando la piedra con el tiempo. En el verano del 2004, después de meses de terapia, sí, fui sola, porque Javi nunca quiso. Empecé a reconstruirme. La terapeuta, una mujer mayor con gafas gruesas y una agenda llena de notas, me hizo hablar de mi infancia, de esos miedos que me habían hecho ciega. Ana, el amor no es aguantar en silencio, es comunicarse, es ver los signos y actuar, me dijo una sesión, y por primera vez lo entendí de verdad. Dejé de culparme tanto. Sí, tenía inseguranzas, pero él también falló en ser el compañero que prometió. Empecé pequeños cambios. Salí a caminar por el retiro sola, sintiendo el sol en la cara y el viento en el pelo, sin esa presión de ser suficiente para alguien. Volví a la misa, pero ahora rezaba por mí, por fuerza para no repetir errores. En el trabajo pedí un ascenso, y lo conseguí. ¡Uf! ¡Qué orgullo! Y empecé a ahorrar para mí, no para un nosotros imaginario. Llamé a mis hermanas y les conté todo, sin filtros, y nos pusimos a llorar juntas por teléfono, riendo después de las tonterías que hacíamos de chicas para tapar el dolor familiar. Ahora, con 45 años, miro atrás y veo el crecimiento como un regalo amargo, tipo así, uno que duele pero te hace más fuerte. Aprendí que la confianza se rompe con silencios y excusas, no con grandes dramas, que defender a alguien en público mientras sufres en casa es una cárcel que uno mismo se pone. No romantizo el sufrimiento. Fue real, crudo, con noches de insomnio y un corazón hecho pedazos. Pero me enseñó a valorarme. Ya no busco salvadores, busco iguales. Tengo un piso propio ahora, en un barrio más luminoso, con plantas en la ventana que riego cada mañana, recordándome que yo puedo nutrir mi propia vida. Salgo con amigas, sin presiones, y si algún día llega alguien, lo veré con ojos abiertos, sin ignorar las grietas. A mi mamá le digo ahora, no seas como yo antes, mamá, habla cuando duele, y ella asiente, con lágrimas en los ojos. Uf, si hubiera visto esos signos a tiempo. Pero bueno, el tiempo me dio la lección, y aunque tardía, es mía. Sabe, contar esto me alivia, como soltar un peso que cargaba sola. La vida sigue, con sus altibajos, pero ahora yo la miro de frente, sin vendas.